Gloria a Dios. Dios les bendiga, amigos de Facebook, de YouTube. Bien, lo que vamos a tratar, lo que vamos a hablar en la ocasión de hoy es un tema muy importante. Se trata sobre el ayuno. La introducción, porque el ayuno es muy profundo, es muy profundo para esclarecerlo, porque hay muchas interrogantes, hay muchas facciones. Eh, Algunos ejemplos de esto, algunas cosas que se pueden ver en este asunto es si el ayuno sirve, si no sirve, cuál es el verdadero ayuno, si fue un mandato de hombre, si es un mandato de Dios. Y todo eso lo vamos a estar aclarando en cada uno de estos videos que van a tratar precisamente sobre el ayuno. No se puede así que todo aclararlo en un solo video, aclararlo en una sola situación. Entonces es muy importante continuar viendo estos videos para sacar todo lo más profundo posible sobre el tema. Bien, el primer tema que quiero tratar, tres asuntos en este video. Y el primer asunto que quiero que veamos es dónde nace el ayuno. Bien, si vemos o analizamos la Biblia, nada más esto es de manera general, lo estoy parafraseando. Ya en videos que continuemos lo vamos a ver profundamente con citas bíblicas, aplicando algunas herramientas. Pero bien, básicamente el ayuno nace pues en el Antiguo Testamento. Eh, el ayuno más o los textos más fuertes que se hallan sobre el ayuno está en Samuel, está en Esther, es el primer libro, si no recuerdo mal, donde se menciona, pero donde se da un poquito de más especifiquez de cómo nace el ayuno, quién lo propone, para qué. Es en el libro de Segunda de Reyes, me parece que es el capítulo 9. Bien, con esto quiero que veamos que el nacimiento del ayuno, si buscamos, si se dan a la tarea de ir investigando, de ir haciendo un poquito de tarea, yo lo mismo lo voy a explicar en los videos y todo eso, no hay ningún problema. Pero si les dejo el gusanito, les voy a dejar esta pequeña palabra para que vayan viendo. No hay un indicio en el Antiguo Testamento principalmente. No hay un indicio en el Antiguo Testamento donde Dios o Yahvé o Jehová, como le quieren mencionar, pero vamos a dejarlo ahorita en donde Dios mencione un mandato o él mande a alguien a ponerse en ayuno. Yo no he encontrado en la Biblia un texto donde diga que se ponga en ayuno. Sin embargo, analizando estos textos, lo que sí he encontrado es que el hombre, él mismo se aplica o se pone ese mandamiento, o si no ese mandamiento, se pone esa carga o se pone a hacer esa acción de ayunar. Y aquí es donde quiero que veamos algunas cosas, empecemos a ver algunos detalles. Porque hay una polémica en esto. Muchos dicen cuál es el ayuno correcto, otros preguntan si el ayuno sirve o no sirve, si es de Dios, si es de los hombres. Eh, bueno, todas esas interrogantes y otras más las vamos a ir aclarando en estos videos. Por eso es importante que siga viendo la continuación de estos videos, porque son preguntas muy importantes y tenemos que saber la verdad. Porque recordemos, San Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Solo la verdad nos va a hacer libres, nada más. La verdad, creer, saber de una manera profunda, veraz, determinar la verdad. La verdad siempre está en la palabra de Dios, en la palabra de Jesucristo. Bien, entonces ese fue el primer tema.
o asunto que quiero tratar. El segundo asunto son los tipos de ayuno. Nada más quiero hacer mención o alusión a los tipos de ayuno que la gente maneja. Esto con la finalidad de que vean la diversidad que hay. Y por lo tanto de la diversidad no se estima entonces. Bueno, sí, la palabra de Dios sí lo indica. Si entonces sirve el ayuno o no sirve. ¿Le agrada a Dios el ayuno o no le agrada? Y si le agrada a Dios, ¿qué tipo de ayuno le agrada a Dios? Porque hay muchísimos tipos de ayuno. Hay gente que el ayuno lo aplica en abstenerse totalmente de todo, de agua, de alimento, por determinado tiempo. Se ponen a veces hasta 40 días en ayuno, 40 días, en los que su cuerpo sufre, que es el que más sufre, es el cuerpo. Según el objetivo del ayuno, es dominar la carne, que afligirla, que no tenga poder, crucificarla. Ese es un motivo de los cuales se ayuna. Vamos a ver si este motivo es correcto o no es correcto. Si es una postura buena o mala. Todo eso lo vamos a analizar. Otro tipo de ayuno es uno, se menciona en la Biblia, no comer carne, puras verduras, puro abstenerte de ciertos alimentos, cuidarte de ciertos alimentos, no comer ese género, por ejemplo la carne, solo verduras, solo vegetales, solo legumbres. Entonces hay gente que así lo hace. Y esto se basa en que así la Biblia marca que había un personaje que la hacía y este personaje es el personaje de Daniel. Entonces dicen, no, el ayuno es el de Daniel porque lo hacía así, esto y el otro. Toman esa figura o esa base. Y, por ejemplo, hay ayunos de mediodía nada más, hay ayunos de 8 horas. Pero, ¿cuál es el correcto? ¿Cuál? ¿Todos sirven? ¿Ninguno sirve? ¿Unos sí sirven? ¿Otros no sirven? Algunos son para alguna cosa, otros son para otra. Algunos dicen que es para que no tenga poder la carne, otros dicen que para alcanzar mayor espiritualidad. ¿Cuál es entonces la verdad? Porque hay tantos tipos de ayuno y cuál es el verdadero. Si es que lo hay también está esa postura. Si es que lo hay, ¿qué tal? Que Dios no pide nada de eso. Por eso tenemos que analizar. Pues tenemos que ver, tenemos que aprender a discernir cuál es el ayuno que le agrada a Dios, si es que se tiene que ayunar. Porque si vemos la palabra ayuno, si no usted vaya al Google y todo eso y revise la palabra ayuno. Pero hasta donde yo tengo entendido, la palabra ayuno es la abstención de algún alimento u en su totalidad de alimentos. Entonces, yo les voy a poner un caso. En la noche, cuando nosotros nos dormimos, ayunamos. ¿Sí? Si usted se duerme, un ejemplo, a las 10 de la noche y se levanta a las 8 de la mañana, usted tuvo un ayuno de 10 a 8. Por eso se llama la primer comida del día desayuno. Usted en el periodo de horas que durmió, usted no ingirió alimentos, se abstuvo de ingerir alimentos. Entonces usted ayunó. Entonces si usted ingiere algo es desayuno. Por eso se llama desayunar. Entonces desde ahí empezamos a hilar si el ayuno es correcto, es incorrecto, si sirve, si no sirve. Por ejemplo, los que dicen que hay que abstenerse totalmente de alimentos. Este es un ejemplo que hay que empezar a analizar. Si hay que abstenerse de ningún tipo de alimento por cierto tipo de horas y simplemente hay que ayunar, no hay que hacer otra cosa más que abstenerse de alimento. Bien, pues yo antes de dormirme entonces oro y le digo, Señor, yo te ofrezco este ayuno de la noche y me duermo. Y ya en la mañana antes de desayunar, Señor, gracias por este ayuno y ya me pongo a comer, a desayunar.
y listo. Si esa es la forma, si ese es el caso. Porque hay muchos, no es la única forma. Y hay que analizar, esto es nada más un mero ejemplo, una mera especulación. Hay que analizarlo con la Biblia, no hay que especular, hay que analizarlo con la Biblia. El ojo de la Biblia, la lupa de la Biblia, es la que nos marca, la que nos guía. Y bien, el tercer asunto, si es necesario ayunar, esa es una pregunta clave. ¿Es necesario ayunar? ¿Es necesario que yo castigue mi cuerpo? Esta pregunta es muy profunda, es fundamental, porque tenemos que ver que hay en la Biblia un texto que dice que Dios quiere obediencia más que sacrificio. Él quiere obediencia más que sacrificio. Bien, yo como les comenté, a lo que he analizado, he estudiado de la Biblia, yo no encuentro algún texto donde Dios mande el ayuno. Quizás en el Nuevo Testamento pueden venir y traer un texto que está en los libros sinópticos, en los evangelios de San Juan, de Lucas, de Marcos, donde los discípulos no podían sacar a un demonio y fue Jesús y les dijo que ese género no salía sino con oración y ayuno. He visto que sacan mucho ese texto, pero ese texto tiene algo, tiene un punto ahí. Ese texto tiene una palabra espuria o deuterocanónica. Esto quiere decir que es una palabra que no está en el griego original. En el griego original el texto dice, este género no sale sino con oración, o sea que les faltaba consagración. Y si después analizamos el contexto, ya vamos a analizar esa cita, pero más o menos para que vayan teniendo la idea, si analizamos el contexto, él se refería a la incredulidad de los discípulos, por esa causa no podían expulsar al demonio. Ahí no se estaba refiriendo al ayuno, aunque lo hace mención. Les repito, eso es un texto deuterocanónico. Y esto es muy importante. Voy a explicar también los textos deuterocanónicos que hay en la Biblia. La Reina Valera y en algunas otras hay muchos textos deuterocanónicos. Por eso es muy importante el estudio, el análisis profundo de la Biblia, para no sacar de contexto la Biblia, las palabras, para ver realmente qué es creíble y qué es no, qué es verdadero y qué es falso. Bien, entonces, si quitamos ese texto espurio, ya no hay ningún otro texto. Y si lo dejáramos, si al final lo dejáramos, de todos modos, es un solo texto. Si al final alguien no cree que Dios no haya puesto el ayuno y cita ese texto, de todas maneras ese es un solo texto. Y hay una regla que nos indica que para algo poderlo hacer una doctrina, poderlo enseñar, poderlo establecer, poderlo hacer un mandamiento, un estatuto, una regla, nos dice, hay una condición que dice que tiene que haber 2 o 3 textos que apoyen y que no estén forzados esos textos, que la interpretación de esos textos no sea forzada. Esos textos, 2 o 3 textos que apoyen la postura. Entonces, ese texto, les comento, es espurio, no es deuterocanónico, no está en el griego original. Número 2, si lo quieren dejar, que hay gente que dice, no, es que la Biblia no puede tener errores y cosas así,
no se meten a investigar más profundamente. Si lo quiere dejar de todas maneras es un solo texto. No se puede hacer doctrina de un solo texto. Entonces ese sería el único texto donde Dios, Jesucristo Dios, hace mención sobre el ayuno o hace algún tipo de indicación, porque ni siquiera es directa de vayan y pónganse a ayunar, no, hace así algo un poquito forzado, la gente le acomoda ahí a qué quiso decir eso, pero la realidad la está interpretando realmente bien el texto, la porción bíblica, no es, el asunto no es por ahí. Pero bien, entonces va a haber más, más sobre esto porque hay más preguntas. Realmente empezar a analizar esto ya con la Biblia, con textos bíblicos, empezarlos a exponer, empezarlos a explicar. Entonces, ¿a Dios le agrada el ayuno, sí o no? Como fundamento bíblico. Hay otra, Él puso el ayuno, le agrada el ayuno. Los tipos de ayuno todos le agradan, no le agradan, ninguno le agrada. Él lo puso, no lo puso. ¿Quién lo puso entonces? Todas esas son varias preguntas que uno se plantea. Así como cuándo nació, dónde nació, quién fue el primer personaje que mencionó la palabra ayuno o que ayunó. Todo ese tipo de cosas las vamos a seguir sacando en videos próximos. Entonces, para que se suscriban a mi canal, por aquí va a estar apareciendo mi canal y si no en la parte de aquí abajo, para que se suscriban. Y le den like a este video, manita arriba. Le den like al video, lo compartan con sus amigos, con sus seres queridos, para que siga esto de edificación. Van a seguir más videos sobre este tema, entonces para que estén pendientes. Y esto sería todo, que Jesucristo les bendiga.